Bueno, listo, ya se está entonces grabando la sesión, así que arrancamos con la clase. Lo que vamos a ver ahora es el tema de ordenamiento. Nos queda después, para la semana que viene, merge, que es el intercalamiento entre distintos arreglos, y ordenamiento lo vamos a ver también sobre arreglos, que son dos temas que van a necesitar para resolver el trabajo práctico. Así que bueno, vamos a continuar. Yo me voy a basar en una presentación de la profesora Laura Angeloni. Bueno, por ahí ya lo conocen los que vienen de la exposición de ella, o si alguno hemos cursado previamente antes. Que bueno, yo me voy a basar, para la clase de hoy, en una presentación que hizo ella ya hace unas semanas. Ahora vamos a tratar de encontrarla, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de ordenamiento. Como les decía, si bien nosotros los algoritmos se los vamos a dar tres formas o tres algoritmos básicos de ordenamiento, que son el ordenamiento por selección, el ordenamiento por intercambio, o también llamado método de la burbuja, y el ordenamiento por inserción. Son tres algoritmos que trabajan con conceptos diferentes en cuanto a lo que hay que hacer para ordenar un arreglo. Más o menos la cantidad de comparaciones que realizan estos tres tipos de ordenamiento son similares. Así que por ahí, si nadie les pide su algoritmo en particular, cuando ustedes resuelvan el trabajo práctico, pueden elegir cualquiera de los tres métodos. Van a poder, elegir el que mejor entiendan, preferentemente, y como les decía, no es sencillo comprender qué es lo que está haciendo el ordenamiento cuando uno ve el pseudocódigo directamente. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver algunos ejemplos o unas representaciones gráficas de qué es lo que sucede o cuál es la idea sobre el método. Y después, una vez que comprendamos cuál es la idea del método, sí vamos a ir viendo su algoritmo o el algoritmo del método de ordenación, en sí, para ver cómo hacemos o cómo plasmamos esa idea. Entonces, vamos a arrancar con el ordenamiento, por selección. Y nos vamos a basar, bueno, les recuerdo que pueden descargarse, pueden basarse en el capítulo 7 del libro de la cátedra, o pueden descargar, esta presentación en comunidades, que esté, disponible, la presentación de búsqueda, ordenamiento e intercalación. Y en particular nosotros vamos a usar ahora unas páginas que ha hecho el profesor Daniel Yang, que es un coreano, que está dando clases en Estados Unidos, y ha escrito un montón de libros sobre programación, en particular sobre Java, que tiene algunas cuestiones parecidas con C, por ejemplo, con la numeración de los índices. Eso nos va a favorecer. Y he hecho algunas presentaciones para sus libros, o animaciones para sus libros, que nosotros vamos a utilizar. En el link que tienen acá, podrían después ver animaciones del resto de los sistemas o métodos de ordenamiento. Bueno, yendo en particular al que nosotros vamos a ver ahora, vamos a ver el ordenamiento por selección. Vamos a basarnos en que vamos a ordenar un arreglo unidimensional de tipo entero, en particular, pero podría funcionar el método con arreglos de tipo real tranquilamente. Incluso, si ustedes quieren ordenar arreglos de cadena de caracteres, también lo pueden hacer. Tengan en cuenta, que hay que verificar o cambiar, o tener en cuenta las funciones especiales que tenemos que utilizar para comparar cadenas. Entonces, bueno, nosotros partimos, de un arreglo, ya cargado previamente, y tenemos que llegar a un arreglo, ordenado, en este caso de menor a mayor. Fíjense que en algunos casos vamos a tener elementos que son iguales, en esos casos trataremos de no hacer un intercambio o de no cambiarlos. El resto tiene que estar ordenado en forma ascendente. Ahora bien, ¿cómo llegamos de acá, del arreglo? Esto no lo deben estar viendo probablemente el puntero. Vamos a ver si lo marco.
cómo llegamos de este arreglo desordenado al arreglo ordenado. En principio, utilizando el método de selección, lo que vamos a tratar de hacer es, primero, debemos elegir cuál va a ser el primer elemento a ordenar. Porque hay varias estrategias que podemos utilizar. Vamos a ver si podemos seguir el vínculo. Y voy a tener que sacar el puntero. Lo que tenía en la presentación no me lo dejé. Bueno, vamos derecho desde acá. Bueno, yo les voy a presentar la página que está en el link allí. Ustedes pueden después, yo se los puedo pasar esto por el chat, los links o por la mensajería de comunidades. También los van a tener en la presentación o en el video. Y aquí lo que hace es presentar una serie de ejemplos. Un arreglo en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos, y esos 16 elementos les va a aplicar el criterio de ordenamiento por selección. En este caso podemos ejecutar el ejercicio varias veces, vamos haciendo clic en Step, vamos a ir avanzando paso a paso para ver qué es lo que está haciendo, y con Reset podemos cambiar la cantidad o los elementos que hay generados dentro de nuestro arreglo, ¿no? Entonces podemos realizar varias pruebas. Bueno, la idea es que luego de esto, nosotros vamos a tener que, de aplicar el método, vamos a tener que lograr que el arreglo esté ordenado. Y bueno, el método de selección, ¿en qué se basa? Bueno, vamos a ver el primer paso que vamos a hacer es identificar dónde está el elemento más chico del arreglo. Y una vez que lo encontramos, lo vamos a ubicar en la primera posición si corresponde, si es más chico. Es decir, nosotros nos vamos a parar en la primera posición del arreglo y queremos que ahí esté el elemento más pequeño de todo el arreglo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, recuerdan como hicimos en la clase pasada con el ejemplo de la búsqueda dicotómica, tenemos que pararnos elemento por elemento y compararlos y ya realizar esa búsqueda del mínimo. Nos buscamos entre todo el arreglo y vamos a encontrar que el elemento más chico es el número 5, en este caso, ¿no? Fíjense que acá, al primer elemento, que lo señala con el índice 0, porque Java también utiliza, al igual que C, el índice 0 para el primer elemento. Así que la primera posición va a ser el elemento 0. Bueno, entonces en el elemento 0 lo que tiene que hacer es intercambiarlo. Fíjense que aquí dice el mínimo valor es 5 y el primer valor es 6. Entonces se encuentran desordenados. Lo que va a hacer es realizar el intercambio. Donde teníamos el 6 antes, en la primera posición, va a quedar guardado el 5, y en la posición que se liberó, de donde salía el 5, va a almacenar el elemento que está en la primera posición. En este caso va a quedar el 6. Por esto lo que logramos es que el primer elemento quede ordenado. Recordemos que nosotros queremos que este arreglo quede ordenado de menor a mayor. Entonces, el primer elemento ya queda ordenado. Tenemos que ordenar ahora todo el resto. Entonces, el siguiente paso es comparar el 13 y buscar el elemento más chico en toda la lista que queda, en todo el resto del arreglo. Entonces tenemos en la posición 2, con índice 1, tenemos el valor 13. Si buscamos entre todo el arreglo, tenemos 50, 6, 32, 73, 11, 72 de nuevo, 73, 35, 83, 6, 65, 98, 96 y 47. Bueno, hay 2, 6, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con este. Es indistinto cuál de los dos utilizamos. Como el valor mínimo es 6, el primer valor de la sublista es el 13, entonces están desordenados y tiene que realizar el intercambio, ¿no? Se hace el intercambio entre ellos.
donde estaba el 6 queda almacenado el 13, en la posición 2 queda guardado el 6. Siguiente paso, nos paramos en el elemento 3 y buscamos en el resto de la lista cuál es el elemento más chico. Ya habíamos visto que había 2 6, y así que el 6 es el elemento más chico que sigue. Lo que va a hacer el método es intercambiar entonces estos dos elementos. Los intercambiamos y ya logramos que los primeros 3 elementos del arreglo ya quedan ordenados, ¿no? Nos queda del elemento 4 en adelante. Así que nos paramos en el elemento 4, comparamos en el resto de la lista y realizamos el intercambio de si corresponde. En este caso corresponde, hacemos el cambio. Lo mismo con el siguiente elemento del arreglo, el elemento 5, y así sucesivamente. ¿Se va comprendiendo lo que vamos haciendo? Acá, digamos, la idea es que nosotros vamos parándonos en un elemento del arreglo y buscamos el elemento más chico en todo lo que nos queda de la lista, en todo lo que nos queda del arreglo. Una vez que lo encontramos, lo comparamos con el elemento donde estamos parados, y si es más chico, hacemos el intercambio. Con lo cual nos aseguramos que el elemento donde estamos parados va a ser el más chico de toda esa sublista. Si hacemos eso con cada uno de los elementos del arreglo que siguen, vamos a quedar al final con un arreglo ordenado. ¿Hasta dónde yo tengo que hacer o aplicar, digamos, este método? ¿Hasta qué posición lo tengo que hacer? Bueno, como yo voy a ir comparando siempre con una sublista, fíjense que en este caso, acá yo cuando comparé el 73 y busqué en el resto de los elementos, el elemento más chico que encontré es otro 73. Así que en ese caso, el elemento más chico es el primero de la lista, así que no es necesario intercambiarlos. Con 73, en este caso, otra vez me va a pasar lo mismo. Con 98 va a encontrar otro elemento más chico, así que los intercambia. Y 14, este va a ser el elemento 15, va a ser el último elemento que va a comparar, porque va a comparar este con el último que queda. Y en este caso, les dan que ya están ordenados, que el 96 es el elemento más chico de toda esta sublista, por lo tanto no intercambia. Y con esto termina, digamos, el método. Ya quedó el arreglo ordenado. 5, 6, 6, 11, 13, 32, 35, 47, 50, 65, 72, 73, 73 nuevamente, 83, 96 y 98. Los 16 elementos entonces del arreglo quedaron comparados de esta forma. Siempre nos tuvimos que parar en el primer elemento del arreglo, luego en el segundo y así hasta el anteúltimo. No llegamos al final, porque si no, no tenemos con quién compararlo, ¿no? Entonces, esta es la idea que está sobre o subyacente sobre el método de ordenación por selección. Seleccionamos el elemento más chico y lo ponemos en la primera posición. Luego partimos a partir de una lista, de un arreglo que nos queda desde el segundo elemento en adelante, seleccionamos el más chico y lo ponemos en la segunda posición. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. ¿Se entiende cuál es la idea de este ordenamiento? ¿Se entendió o quedó muy rebuscado? Bien. Bueno, ahora entonces, ¿cómo aplicamos esto en un algoritmo? Vamos a hacer como en la clase pasada, que vamos a hacer un algoritmo en el cual vamos a leer un pequeño arreglo y vamos a aplicar, digamos, en este caso, el método de ordenamiento. Para poder ordenarlo, vamos a trabajar nuevamente, en este caso nuestro algoritmo se va a llamar selección. Vamos a declarar algunas variables para poder trabajar. N, que va a ser la cantidad de elementos del arreglo. Vamos a declarar un arreglo B corta de 10.000 elementos, pero no vamos a usarlo todo, recuerden. Declaramos I y J, que son variables para un repetir para dos repetir para. Y vamos a declarar una variable que se va a llamar lugar, donde nosotros vamos a guardar el lugar donde está el elemento más chico de la sublista con la cual estamos trabajando, y mínimo, que va a ser
el valor más chico que hemos encontrado hasta el momento. Esto, en definitiva, ya lo hemos visto en otros arreglos, en otros ejercicios, mejor dicho. En definitiva, es la búsqueda de un mínimo dentro de un conjunto de datos. El conjunto de datos va a ser el arreglo, que cada vez se va a ir haciendo más chico, porque a medida que nos vaya quedando ordenado. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a leer n, que es la cantidad de elementos del arreglo, que tiene que ser un número mayor a 0 y menor a 10.000. Y luego hacemos repetir para de 1 a n para leer el arreglo. Esto es sencillamente la lectura del arreglo. Normalmente, como les decía en las clases anteriores, cuando ustedes lo apliquen en la práctica, el arreglo ya vendrá leído de alguna otra subrutina o subalgoritmo que haga la carga, o del programa principal, o desde algún otro lugar, pero probablemente no sea, o no es parte del ordenamiento en sí, sino que ya está, digamos, es independiente. El ordenamiento lo comenzamos aquí. Ya tenemos un arreglo B, que tiene n elementos. Ese n es el valor que está guardado aquí, leído por teclado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, recuerdan cómo había empezado el método. Nosotros nos habíamos parado en un elemento del arreglo, en el primero, y teníamos que buscar el mínimo en todo el resto. Si lo intercambiamos si es necesario, y luego nos paramos en el siguiente. Y luego nos vemos sin intercambiarlo, nos paramos en el siguiente, y así sucesivamente. Entonces necesitamos una estructura de repetición que me permita, por un lado, ir parándome en cada uno de los elementos del arreglo. Me paro en el primero, en el segundo, en el tercero, así hasta el anteúltimo. Porque recuerdan que acá, cuando llegábamos acá y ordenábamos esto, ya terminaban, ya quedaba ordenado el arreglo. Esto es lo que vamos a hacer con este repetir para. El repetir para va a ir con i variando desde 1 hasta n-1, y que va a ser lo que nos va a indicar el elemento que nosotros vamos a ordenar. Recuerdan que en este caso ese i acá vale 2 para el tercer elemento. Cuando esté en el cuarto elemento va a valer 3. Esto porque estamos hablando de Java, ¿no? Nosotros vamos a usar en pseudocódigo un i que va a ir de 1 hasta n. En este caso ponemos n-1 porque no tenemos que llegar hasta el último elemento, sino que tenemos que llegar hasta el anteúltimo. Entonces, repetir para con i variando de 1 hasta n-1. Este repetir para comienza aquí y termina acá. Eso es lo que me va a ir dando las distintas iteraciones. Y luego, ¿recuerdan cómo era la búsqueda de un mínimo? Yo al mínimo, o declaraba una variable que se llamaba mínimo, en el cual guardaba el primer valor del conjunto de datos. En este caso, el conjunto de datos va a ser el arreglo o la parte de arreglo que me quede. Cuando i vale 1, b sub i va a ser 1. Me voy a parar en el primer elemento. A eso lo almaceno, a ese valor lo almaceno en la variable min. Y la posición 1 la guardo en la variable lugar. O sea que en min tengo el mínimo del arreglo, y en lugar tengo la posición donde está. Primero me paro en el elemento 1 y después empiezo a comparar. El siguiente repetir para es el que me va a permitir ir conectándome o comparando con todos el resto de los elementos de la regla. Pero entonces, volvamos al ejemplo. Vamos a resetear. Si yo en el primer paso me paraba en el primer elemento del arreglo, para ir comparando hasta que encontré este elemento que era el mínimo, tengo que ir comparando con el segundo, con el tercero, con el cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así tengo que compararlos con todos hasta el final para encontrar cuál fue el último, ¿no? Cuál fue el más chico, ¿no? Entonces, este elemento, que ya me lo guardé, el min y la posición en el lugar, tengo que compararlo con cada uno de los que queda. Entonces tengo que hacer un repetir para que vaya desde la siguiente posición hasta n. Para decirle que este repetir para, entonces, va a tener una variable de control que se va a llamar j, y tiene que ir desde i más 1, porque recuerdan que tiene que ir desde la siguiente posición. Si yo estoy parado en i,
que es mi componente a ordenar, tengo que J tiene que empezar a comparar desde el siguiente, desde I más 1. Para el primer elemento va a empezar a comparar desde 2. Y tiene que llegar hasta N, tiene que llegar hasta el final, para poder ir comparándolos el primer elemento con todos y encontrar el mínimo. Entonces acá empezamos a buscar el mínimo. Y entonces me pregunto, si B sub J es menor al mínimo, entonces en la variable mínimo me guardo el elemento B sub J, el valor B sub J. Y en la variable lugar me guardo el valor de J, que me va a dar la posición dentro del arreglo, ¿no? En este ejemplo, lo que va a suceder es que la variable min va a tomar el valor 2 y la variable lugar va a tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que terminé este repetir para, eso me indica que ya encontré en la variable min tengo el valor menor y en la variable lugar tengo el valor, la posición donde está ese valor. Entonces, lo único que me queda por hacer es intercambiar esa posición, la posición I con lugar. Entonces, lo que voy a hacer es en B, en el arreglo B, en la posición lugar, voy a guardar el valor que está en B en la posición I, que es donde yo estoy parado actualmente, ¿no? El que me da repetir para de más afuera. Pregunto, cuando yo hago esta operación, ¿no estoy perdiendo algún valor? Recuerden que la operación es destructiva, la operación de asignación. Pregunta para pensar esta, ¿eh? Pregunto, si yo guardo en el arreglo B, en la posición lugar, y le almaceno lo que está en el arreglo B, en la posición I, ¿qué pasó con lo que tenía antes en el arreglo B, en la posición lugar? ¿Se pierde ese valor? Claro, exactamente. Ese valor no se pierde, porque este valor que de B en la posición lugar, en realidad, recuerdan que tiene que estar guardado aquí, en la variable min. Esto es ni más ni menos que un intercambio. Recuerdan que cuando nosotros hacíamos el intercambio que lo hicimos en las primeras prácticas, el intercambio era una cosa así. Si yo tenía una variable a la cual le asignaba el valor 2, por ejemplo, una variable b, a la cual le asignaba el valor 5, luego podía hacer, digamos, el intercambio de variables haciendo lo siguiente. Necesitaba una variable auxiliar. La variable auxiliar iba a guardar, vamos a hacerlo como un pseudocódigo. En la variable auxiliar guardo el valor de la variable a. Ahora sí, cuando ya me guardé o reservé el valor de la variable a, puedo en a guardar el valor de la variable b, porque total ese valor ya está salvado en out. Y aquí, ahora sí puedo hacer a b, asignarle, pero le asigno lo que está guardado en out, que es el valor anterior de a. Esto es una operación de intercambio o una típica operación de intercambio. Acá, en este algoritmo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que sucede es que ustedes ahora están viendo esto solamente, pero esta operación ya se realizó. Imagínense que aux es lo que nosotros vemos como min aquí, y a es lo que vemos como b lugar, como b en la posición lugar.
En este caso sería este BJ que está digamos, aquí dentro, ¿no? Esto es la implementación digamos, de un intercambio. Entonces, en B, en la posición lugar, guardamos B en la posición I, y B, en la posición I, almacenamos el valor que está guardado en min, que es el valor que estaba antes en B en la posición lugar. Eso me permite hacer el intercambio, que era lo que sucedía cuando se hacía digamos, el swap en, en esta animación. Y luego paso al siguiente valor. Pin para, incremento I en 1, ahora me va a pasar a valer 2. En mínimo guardo B sub 2, en lugar guardo 2, y hago un repetir para, que ahora va a ir desde 3 hasta n. O sea, empiezo a comparar o a buscar el mínimo desde el siguiente elemento hasta el final. Y nuevamente, realizo las comparaciones. Si encuentro un valor más chico, lo voy guardando en min y su posición en lugar para poder después realizar digamos, el intercambio de esos arreglos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos un poco el método o la idea? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O alguna duda? Bien, si no hay pregunta, si les resulta más o menos complicado, no se hagan problemas, esto es difícil de verlo, esto va a requerir de que ustedes después por ahí lo lean un poco más. Les recomiendo por ahí ir al libro y leer digamos, el capítulo correspondiente para entender un poquito más o para que tengan otra visión distinta. Y sobre todo, digamos, es cuestión también, digamos, de práctica. No es sencillo meterse, digamos, en este pseudocódigo y entender qué es lo que está haciendo. Con estas animaciones, por ahí es un poco más sencillo de visualizarlo para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, esto es una ordenación de menor a mayor. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar de mayor a menor? Y bueno, le hago la pregunta porque ya están las respuestas aquí. Bueno, cambiaré el valor o el nombre de la variable min por máximo y tengo que cambiar el signo de comparación cuando hago esta búsqueda. Ahora ya no busco un mínimo, busco un máximo. Así que me voy a preguntar si B sub j es mayor al máximo. Y si es mayor, hago digamos, el intercambio. Esa es digamos, la idea. Así que puede servir digamos, también para un ordenamiento de mayor a menor, en forma descendente. Fíjense que con este método, si yo encuentro una variable o dos variables que son iguales, como tengo un menor estricto, en realidad no se haría digamos, un intercambio, ¿no? O se va a hacer digamos, un intercambio, pero van a tener digamos, los dos el mismo valor, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente método. Si no hay preguntas, ahora me fijo en el chat. Perfecto. Pasamos al siguiente método, que es el método de ordenamiento de intercambio o burbuja. Este es un método también por ahí, quizás a lo mejor más fácil digamos, de entender también. No es sencillo, no es fácil, no es difícil entender digamos, cuál es la idea sobre este método. Vamos también a ir digamos, a una presentación para ver cómo trabaja. Nuevamente, aquí tenemos el algoritmo, por si quieren ir chusmeándolo, pero vamos a verlo desde acá. Bueno, vamos a ver entonces el método de ordenamiento de la burbuja. Tenemos otra vez un arreglo de 16 elementos aleatorio, y lo que queremos hacer es ordenaremos este arreglo. Para eso vamos a usar el método de la burbuja, que es el algoritmo digamos, que tenemos aquí. También va a realizar esto una serie de intercambios, pero lo trabaja digamos, de una forma digamos, un poco diferente.
Fíjense que en este caso, lo que nosotros hacemos es ir comparando todos los elementos adyacentes. En este caso, vemos, por ejemplo, comparamos el primer y el segundo elemento y como vimos que estaban desordenados, los ordenamos. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es comparar el segundo con el tercero. Y nuevamente, al estar desordenados, los intercambiamos. Siguiente paso, vamos a comparar el tercero con el cuarto. Y si están desordenados, nos vamos a encontrar que los vamos a tener que intercambiar. En este caso, 46 y 83, los elementos no estaban desordenados, por lo tanto, no los intercambio. Pero el método este va trabajando de esa forma, va comparando un elemento con el elemento que le sigue. Y si ven que están desordenados, los acomoda, los ordena. Esto, haciendo una sola pasada, no va a lograr que el arreglo quede ordenado. Va a necesitar algunas pasadas más, porque en la primera pasada yo siempre cambio un elemento con el que le sigue, si es que corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, ahora vamos a comparar. Comparamos el elemento en la posición 10 con el 11, estaban en el orden 83-70, lo intercambió. El siguiente está en el orden 83-53, estaban desordenados, lo ordenó. Acá nuevamente me mandó el 83 hacia el final, hacia adelante. Y acá compara 80 y 83, los intercambió. 83 y 40 los va a intercambiar. Y 83 y 24 lo intercambia de nuevo. Entonces, este método lo que hizo fue comparar cada uno de los elementos del arreglo si siempre comparando con el adyacente, con el que le sigue, y si estaban desordenados los intercambiaba. Con esto se logra, o la idea con una sola pasada, ya les dije, no vamos a ordenar el arreglo, pero la idea es ir ordenándolo de a poco. En el método de ordenamiento por selección, tras la primera pasada, nosotros logramos que el primer elemento esté ordenado. Fíjense que en este caso, ¿cuál es el elemento que quedó ordenado? ¿El primero o el último? Y en este caso el que quedó ordenado fue el último, que tiene el valor 83 y es donde quedó el elemento más grande. Así que para la siguiente pasada sabemos que no tenemos que llegar hasta el último valor. Tenemos que llegar hasta el anteúltimo, hasta comparar el anteúltimo. En particular acá, el repetir para, obviamente, si yo voy a comparar un elemento con el que sigue, el repetir para tenía que ir de 1 a 15. ¿Sí? Porque tenía que comparar 15 con el 15 más 1. El siguiente ejecución del repetir para tendré que ir hasta 14 para comparar este elemento con el que le sigue. Vamos a ver cómo sigue el paso. Fíjense que en este caso tenían 39 y 5, los intercambió. Acá va a tener 39 y 46, no tiene que intercambiar. 46 y 14 los va a intercambiar. 46 y 24 los va a intercambiar. 46 y 35 los va a intercambiar. 46 y 55 los va a dejar como están. 55 y 41 los intercambia. 55 y 40 los intercambia. 55 y 70 los intercambia. No los intercambia, perdón. O sea, me quedé enganchado. 70 y 53 los va a intercambiar. 78 los intercambia. 70 y 80 no va a cambiar. 80 y 40 los va a intercambiar. 80 y 24 los va a intercambiar. Y ahí tiene que llegar, porque en la anterior pasada ya habíamos ordenado el 83. Entonces el método me va a permitir, digamos, que los últimos elementos del arreglo vayan quedando ordenados. La siguiente pasada va nuevamente a ir ordenando hasta que llegue hasta este elemento aquí. Pero la idea, o en lo que va trabajando esto, es que a medida que va intercambiando los elementos entre sí, logra que los elementos más grandes vayan subiendo en el arreglo hasta posicionarse al final. No me trae al primero el elemento más chico, sino que va llevando los elementos más grandes hasta la última posición. Como cuando ya llegó, después de la primera pasada, yo ya me aseguré que el elemento más grande está en la última posición, la siguiente pasada lo hago hasta la anteúltima posición. Y así las voy repitiendo hasta que finalmente compare el primer elemento con el segundo y ahí ya, con eso ya
termine de ordenar el arreglo. Podríamos hacer todas las pasadas, así nos aseguramos de que el método funciona. Bueno, fíjense que esto lo vamos a ir haciendo rápido. En algunos casos hace el intercambio, en otros casos no. Y esto va a comparar hasta ahí. Ahora ya tengo ordenado los últimos 3 elementos del arreglo. Seguimos pasando. Fíjense que en este caso no cambió mucho, no hizo muchos intercambios. Y llega hasta este elemento. Comenzamos de nuevo. En los primeros no intercambiaba nada. A medida que vamos aplicando este método, los elementos más grandes tienden a subir en el arreglo y los elementos más chicos tienden a bajar. Entonces, es más probable que las sucesivas pasadas se hagan menos intercambios que en las primeras. Bien, 5, 14, acá no va a cambiar nada, no cambia nada. El 8 tiene que ir bajando, 39, 40, 40 iguales, 40 y 24, y ya llegó. 5, 14, 14, 24, 24, 25, 8 intercambia, los deja como está, los deja, y el 24 tiene que ir bajando. 5 y 14 quedan, 14, 24, 24 y 8, los intercambia, 24 y 35 queda, 35 y 39 sí, y el 24 baja. Estos quedan, el 8 lo intercambia, queda, queda y queda. 5 y 8 van a quedar así, y el resto, este arreglo ya quedó ordenado, pero el método indica que tengo que seguir comparándolo por las dudas que sigan, digamos, habiendo cambios. Podría haberse dado, digamos, el caso que todavía tenía que seguir intercambiando elementos, ¿no? Así que bueno, esta es la forma en que trabaja el arreglo. Este arreglo ya quedó ordenado: 5, 8, 14, 24, dos veces, 35, 39, 40, 40, 41, 46, 53, 55, 70, 80 y 83. Vamos a ver cómo implementamos este método en pseudocódigo. En este caso, lo que vamos a hacer entonces, en nuestro algoritmo burbuja, lo que hacemos nuevamente, los mismos elementos que en el algoritmo anterior, un n para leer, para saber cuántos elementos va a tener el arreglo, variables i y j para los repetir para, un arreglo b de real de 10.000 elementos y una variable aux para realizar el intercambio. Esto requiere una variable menos que el método anterior. En la primera parte leemos el arreglo, ya lo discutimos bastante, así que pasamos seguido. ¿Y qué pasa cuando lo tenemos que ordenar? Bueno, recuerdan que habíamos dicho que teníamos que empezar a comparar o empezar, digamos, a ir a generar los elementos. En este caso, tenemos que saber hasta dónde vamos a ordenar. Tenemos que recorrer hasta el último elemento, ¿no? Así que en el repetir para de afuera, va a ser el que me va a dar la componente que tiene que quedar ordenada. Entonces acá vamos a ir contando las ejecuciones necesarias para ir... perdón, acá hay algo que... No, sí, no, está bien, yo estaba leyendo mal. Repetir para i desde n hasta 2 con paso menos 1. En este caso, empieza a contar hacia atrás. Yo me paro, demos en n, que es el último elemento del arreglo, y tengo que llegar hasta 2 con paso decreciente, yendo con paso menos 1. Eso me va, siempre repetir para demos externo normalmente tiene la cantidad de elementos, o se repite la cantidad de elementos del arreglo menos 1, que esto es lo que hace en este caso, excepto que empieza a contarlo, digamos, desde atrás. Bueno, en el repetir para de adentro, lo que hacemos es ir con un repetir para j desde 1 hasta i menos 1. Recuerden, n y i en la primera ejecución va a valer n, va a estar en la última posición del arreglo. I menos 1 va a valer 15. Esto va a hacer que para la primera ejecución, n va a apuntar a esta posición
Y el repetir para, que va a ir hasta, hasta i menos 1, se va a ejecutar hasta acá. O va a tener la posición, o la última posición que va a tener, el último valor que va a tomar es este. ¿Sí? Entonces, n, el primero apuntaremos acá. Y j va a llegar hasta este valor, desde 1 hasta este valor, para poder comparar con el último elemento. Entonces, este repetir para, con j de 1 hasta i menos 1, va a ir hasta la anteúltima posición, y dentro del repetir para, lo que vamos a hacer es verificar si tenemos que intercambiarlo. Fíjense que j va a ir tomando los valores 1, 2, 3, 4, hasta 15 en nuestro caso, ¿no? Y tiene que ir comparando b sub j, fijarse si es mayor a b sub j más 1, o sea, si es más grande que el elemento siguiente. Si es más grande que el elemento siguiente, entonces están desordenados y tiene que realizar el intercambio. Por eso, acá sí, utilizamos la variable auxiliar, donde en aux guardo b sub j. Una vez que salvo el valor, en b sub j puedo guardar el valor de b sub j más 1, y luego en b sub j más 1 almaceno el valor de aux. Hago un simple intercambio, que es lo que habíamos comentado en el caso anterior. Esto se va a ejecutar en la primera pasada hasta 15. Con esto logramos que el último elemento quede ordenado, tal como vimos con el método, con la animación recién. Fin para y vuelvo hasta acá. Ahora se va a ejecutar, o se va a decrementar, mejor dicho, n que valía 16 va a pasar a valer 15, con lo cual este repetir para va a ir desde 1 hasta 14, y vamos a ir comparando nuevamente todos los elementos desde el principio hasta el anteúltimo y el antepenúltimo. Y nuevamente, siempre que corresponda, va a ser, digamos, el intercambio de los valores. O sea, este probablemente termine haciendo más intercambios, pero va a terminar haciendo aproximadamente la misma cantidad de comparaciones que el método de selección. Esta es la idea sobre el ordenamiento, digamos, de burbuja. Y bueno, es la razón, digamos, digamos, de su nombre. Con este método, los elementos mayores o más grandes tienden a ir subiendo en el arreglo y los elementos más chicos tienden a ir bajando. Pero siempre el elemento más grande lo va a terminar, o va a terminar, digamos, la pasada estando en la última posición de esa pasada. Bueno, ¿preguntas? ¿Cómo venimos hasta ahora? Bien, no se preocupen si todavía termina siendo medio complicado. Nuevamente, les digo, no es un tema fácil de ver, es bastante abstracto. Con estas animaciones intentamos que sea más sencillo de ver, digamos, la idea sobre el algoritmo. Probablemente, si no vieron algoritmos de ordenación antes, cuando termine, digamos, la clase de hoy, quizás no la estén entendiendo al algoritmo, y se van a tener que sentar en sus casas y mirar el libro, mirar el papel, o tratar de hacerlo y resolverlo, o hacerlo en C y probarlo, hasta que entiendan qué es lo que está sucediendo. O ver el video nuevamente. No se preocupen si al principio no pueden reproducirlo esto inmediatamente. La idea es que tengan ustedes, o se vayan con una idea de qué es lo que tiene que hacer cada método de ordenamiento. Pero bueno, después, para aprenderlo, van a tener que sentarse, digamos, y mirarlo bastante. Así que bueno, esa es la idea sobre el método de intercambio o burbuja. Vamos a ver el último método que tenemos para ver, que es el método de ordenamiento por inserción. Y vamos nuevamente a buscar, digamos, nuestra animación. Así vemos cuál es la idea de este método.
No, me volví a copiar el mismo. Mm. Ah, que yo lo copié mal. Ah, no, es que aquí está. Pero acá está bien, a ver. Bueno, a ver un segundo. Bien, a ver. Aquí está. Bueno, este método es un poquito más complejo y más difícil, digamos, un poquito más difícil, digamos, de ver. Eh, con este método nos vamos a basar, o vamos a hacer lo siguiente, o la idea de este método es la siguiente. Nosotros vamos a ir buscando siempre, digamos, de una lista, o vamos a ir tomando, digamos, una pequeña, digamos, sublista, y vamos a tratar de ir encontrando cuál es el elemento más grande de esa sublista para poder, digamos, almacenarlo, digamos, allí. Em, o concretamente, nos vamos a ir tomando, en particular, vamos a ir tomando pequeñas sublistas de este arreglo y vamos a ir ordenándolo en forma parcial. Nuestra primera, digamos, ocurrencia, vamos a tratar de ordenar estos primeros dos, o fijarnos si estos dos elementos están ordenados o no, y los vamos a ordenar si es necesario. En este caso, vemos los intercambiamos. La siguiente ejecución, nos paramos en el tercer elemento y nos fijamos con respecto a los elementos anteriores si hay que ordenarlo, digamos, o no. En este caso sí, hay que hacer, digamos, el intercambio. Nos paramos en el último elemento y vemos en qué posición habría que colocarlo dentro de la primera sublista. Porque ¿qué ocurre, digamos, acá? O nos empezamos a encontrar, estamos con el siguiente caso. Que ahora nos paramos, por ejemplo, en el 95 y vimos que acá teníamos el 76 y vimos que teníamos que ubicarlo en esta posición. Pero vamos a ver qué pasa con el siguiente paso. Acá tenemos el 13, por ejemplo, y el 13, si nos paramos en toda esta sublista que está arreglada, tendría que ir al principio de todo. Entonces lo que hace el método aquí va a ser salvar el 13, guardarlo en una variable auxiliar, y después empezar a correr todos los elementos una posición hacia atrás, hasta que genera el hueco. Eso es lo que hace aquí. Guarda el 13, el 95 pasa a la posición siguiente, cambia el 80, 76 y 46, y cuando ya los movió todo el resto, lo coloca en la primera posición, estemos al 13, que es donde debería ir, ¿no? Vamos a ver con el siguiente elemento, el 78. El 78, dentro de esta sublista, tendría que ir en esta posición. O sea que los primeros tres valores no los tiene que tocar, pero el 95 y el 80 sí los tendría que correr.
Si yo tengo que meter esto aquí, el 95 tiene que pasar acá y el 80 tiene que pasar acá. Entonces eso es lo que va a hacer, digamos, aquí. Primero va a salvar el 78, el 95 lo guarda acá, el 80 lo guarda acá, y cuando ya hizo eso, puede guardar el 78 en el lugar donde ahora está el 80. Eso es lo que sucede, digamos, aquí. Va haciendo, digamos, el corrimiento dentro de esa sublista. Los primeros pasos son sencillos. A medida que va llegando, digamos, hacia el final del arreglo, tiene que empezar a trabajar digamos, un poquito más. Acá en el 95, por ejemplo, en este caso ya está ordenado, así que no va a hacer ningún cambio. Y con el 56 sí, lo tiene que colocar en esta posición. En el siguiente, por ejemplo, el 43 lo tiene que mandar a la posición aquí, la segunda posición. Así que lo salva y va corriendo todo el resto, digamos, del arreglo hasta ponerlo, digamos, en la posición correcta. Con el 26 vamos a correr lo mismo, tiene que volver a ponerlo en la segunda posición, así que lo tiene que salvar y tiene que correr todos los elementos digamos, del arreglo. Fíjense que el 95 pasó, que es el que estaba inmediatamente antes, pasó a ocupar el lugar donde tenía el 26, y el 26 va a quedar en la posición correcta. Con el 73, ahora lo tiene que mandar a esta posición, entre el 56 y el 76, y de esa manera, digamos, va corriendo los elementos del arreglo hasta que genera el hueco para poderlo hacer. Recuerden, acá esto estaría bueno por ahí poder pausarlo, pero bien, fíjense que cuando llegue a la última posición, a ordenarlo en forma correcta, en este caso veamos el 28, que va a ir acá, los elementos como que se van duplicando, porque es lo que sucede cuando yo voy corriéndolos a los elementos, ¿no? Es como si fuera un intercambio, pero de muchas variables. Recuerden que habíamos visto nosotros intercambio de 2 variables, habíamos visto también el intercambio circular, que es el intercambio de 3 variables, pero se aplica a 4, 5, a 8, donde también con una sola variable auxiliar podía hacer la rotación de todos los elementos hasta generar, digamos, esa rotación o ese intercambio circular. Acá lo que estamos haciendo es un intercambio circular en el cual se van rotando todos los elementos hasta que llego a liberar el hueco donde tengo que ubicarlo. Lo que es complicado, digamos, en este método, o lo que es más difícil de ver, o la clave está, digamos, en lo siguiente. Por un lado, yo tengo que ir haciendo, digamos, un repetir para, que va a ir primero en las 2 primeras posiciones, porque voy a ir comparando estos dos, luego hasta el tercero, cuarto, quinto, y me tengo que ir así hasta el último, ¿no? Y segundo, que yo después tengo que ir recorriendo el elemento, todo este arreglo, para saber si este elemento, ¿dónde lo tengo que ubicar? Cuando encontré dónde lo tengo que ubicar, tengo que empezar a correrlos a todos para poder guardarlo, ¿sí? Y finalmente ya hacemos el último paso, el 57, lo tendrá que ubicar en esta posición, con lo cual nos hace el corrimiento, y una vez que le generaremos el hueco, lo va a guardar allí. Entonces, por un lado, tenemos que generar las iteraciones para poder ir comparando los primeros 2 elementos, los primeros 3, 4, 5, hasta que los compare todos. Y por otro lado, tenemos que ver en qué lugar tengo que intercambiarlo, o tengo que poner el elemento que estoy examinando, y realizar, digamos, el corrimiento. Eso se hace de la siguiente forma. Con un repetir, bueno, toda la parte de la lectura es igual que en los algoritmos anteriores, en este caso ya no se puso por una cuestión de espacio. Y para el repetir externo, lo que vamos a hacer acá entonces es ir generando la componente que vamos que vamos a insertar. Es decir, nos paramos en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta, hasta la última, que va a ser el elemento que tengo que ver dónde lo tengo que insertar para poder dejar el arreglo ordenado. Entonces, este i tiene que valer desde 2 hasta n. Y lo que hacemos es en la variable x guardar el valor de b sub i, que esto va a ser
mi variable auxiliar donde yo guardo el valor por si tenía que intercambiarlo. ¿Se recuerdan? Si yo genero un arreglo nuevo, lo primero que hago es este valor, guardarlo en una variable auxiliar. El 16 lo guardo en una variable auxiliar y veo si tengo que cambiarlo. Entonces, este x es la variable auxiliar donde guardo el valor de b sub i. También me voy a guardar en la variable j la posición de i más 1, que con esto yo me estoy guardando o estoy generando la posición del arreglo anterior. La posición anterior del arreglo, mejor dicho, al revés. Ya que, bueno, esto arranco comparando desde el elemento 2 y lo tengo que comparar con el elemento anterior. O sea que lo voy a ir recorriendo hacia atrás. Y creo una variable de tipo lógica o booleana que se llama cont, a la cual le asigno el valor verdadero. Esto va a ser una bandera que me va a permitir a mí saber si tengo que seguir insertando los valores de emoción. Y finalmente vamos a hacer un repetir mientras, que es lo que me va a permitir ir haciendo ese corrimiento de los elementos del arreglo para saber si lo tengo que insertar, digamos, el elemento o no. Esto se va a cumplir mientras la condición sea verdadero y mientras j sea mayor a 0. Y lo que vamos a hacer es, si x, si la variable auxiliar es menor a b sub j, es decir, si la componente que estoy evaluando, en principio en la primera ocurrencia va a ser igual a b sub i, pero después puede cambiar, va a ser menor al b sub j, entonces en b sub j más 1 le asigno b sub j, lo voy desplazando un elemento, y en j le asigno j más 1, es decir, voy corriéndome hacia atrás. En la primera instancia, en la primera ejecución, esto vale 2, en x tengo el valor de b sub 2, y comparo, lo que voy a estar haciendo es comparar si el primer elemento es mayor al segundo. Si es así, en la posición del segundo, guardo el primer elemento y decremento j. Como j valía 1, acá esto va a pasar a valer 0 y por lo tanto termina la ejecución. Entonces, vengo acá al lugar, a salir del mientras, donde en b sub j más 1 le almaceno el valor de estemos de x, o guardo el valor de estemos de x. Esto se repite, o voy a ir entrando, me voy corriendo hacia atrás, siempre y cuando b sub j sea mayor a x. En el momento, eso me va a permitir ir retrocediendo, porque fíjense que j va a ir yendo hacia atrás, siempre y cuando el valor de b sub j sea más grande que x. Eso quiere decir que el valor actual que yo estoy mirando tiene que ir en una posición más atrás todavía. Cuando esto sea falso, voy a entrar en el si no y en la condición le asigno falso. Con lo cual, acá, en condición, al valer falso, va a hacer que eso salga del mientras. Eso quiere decir, o eso, a ver si esto se ve visualizando, ¿puedo visualizar las dos cosas? Bien, parece que sí. En la primera ejecución, por ahí comparamos los dos primeros nada más. En la segunda, fíjense que en este caso i va a pasar a valer 3, o el índice vale 3. En realidad, i sí vale 3, j vale 2, y condición vale verdadero. J es mayor a 0, condición no es verdadero, por lo tanto entro. Y lo que hace acá es verificar si x, que tiene el valor de b sub i, tiene el valor 95, es menor, a b sub j. Que b sub j, como valía i menos 1, está apuntando a este 75. Entonces,
como esa condición es falso, x no es menor a 75, 95 no es menor a 75, venimos al si no y la condición se aplica en falso. Repetir mientras se evalúa, la condición es falso, por lo tanto salgo del mientras. Y lo que vamos a hacer es a b sub j más 1, que j valía 2, por lo tanto j más 1 va a pasar a valer 3, le guardo el valor de x. En realidad estoy guardando el valor 95 dentro de donde antes estaba guardado el 95. Lo que hice es tratar de encontrar el lugar donde va el 95 y almacenarlo allí. La siguiente ejecución vamos a hacer lo mismo con el 47. El 47 se va a comparar con el 95. Y al compararse con el 95, le va a dar que es menor, entonces esta condición va a ser verdadera. Con lo cual, lo que va a suceder es que el valor de b sub j, que es el 95, se va a guardar en la posición donde está el 47, b sub j más 1. Y además j se decrementa en 1. J pasa a valer 2 y va a apuntar al 75. Vuelvo acá, j sigue siendo mayor a 0, condición sigue siendo verdadero, y se compara el 47 con el 75. El 47 es menor que el 75, por lo tanto entramos, y en b sub j más 1, almaceno b sub j. O sea, este 75 pasa aquí. Y decremento j en 1. Vuelvo acá, la condición sigue siendo verdadero, j sigue siendo mayor, y ahora vamos a comparar el 47, que está en la variable aux, en la variable x, lo comparo con el 5. Como no es más chico, esto me dará falso, vengo acá y salgo. Y finalmente, en b sub j más 1, que j más 1, recuerden que j terminó apuntando acá, al 5. J más 1 va a apuntar al 75. Me va a guardar el 47 en esa posición. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, estemos aquí. Se va comparando uno con uno hasta que ve hasta dónde tiene que llegar. Esa es la idea sobre su algoritmo, sobre este algoritmo, mejor dicho. Es por ahí el más difícil de verlos, de los tres que vimos hasta el momento. Nuevamente, los tres algoritmos tienen aproximadamente la misma cantidad de comparaciones a realizar uno con respecto al otro. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que vimos hasta aquí? Bueno, esto nuevamente son métodos por ahí, es la parte por ahí más complicada o la parte más compleja de entender. Sí, en principio pueden utilizar cualquiera de los tres, excepto que en algún ejercicio o en algún parcial les pidan sí o sí que utilicen un determinado método, pero en principio, por ejemplo, para el TP van a poder utilizar cualquiera de estos tres métodos. Nuevamente, como les decía, los tres tienen más o menos el mismo orden, o sea que hacen la misma cantidad de comparaciones cada uno. Y eventualmente, para alguna evaluación de teoría, puede ser que se les pregunte por algún método en particular. Así que para rendir la teoría globalizadora, van a necesitar conocer los tres. Pero para implementarlo en un ejercicio, normalmente pueden tener libertad para elegir cualquiera de ellos. Y no hay alguna razón más objetiva o en particular para decir, bueno, a veces tengo que usar uno o el otro, como hay en el caso de la búsqueda, que es, si el arreglo está desordenado, tengo que usar secuencial sí o sí, y si está ordenado, tengo que usar el dicotómico porque es más efectivo. En este caso, no. En este caso, se puede optar por cualquiera de los métodos.
Hay otros métodos también, y bueno, aquí digamos, en esta tablita digamos, se ve la cantidad de comparaciones que se realizan con cada uno de estos métodos. Intercambio, selección e inserción utilizan o tienen una cantidad aproximada de n al cuadrado cantidad de comparaciones, siendo n la cantidad de elementos digamos, de la regla. Hay otros métodos, como por ejemplo de búsqueda, como Quicksort, que tiene, digamos, una cantidad de búsqueda o cantidad de comparaciones para efectuar de n por logaritmo en base 2 de n. Si después lo calculan, en realidad es bastante menos que las anteriores, que las anteriores opciones. Quicksort es un método muy interesante, también se llama de pivote. No lo vamos a dar digamos, nosotros en la cátedra, pero se basa en la idea de que si ustedes van calculando digamos, los arreglos más grandes se demoran más en ordenar, justamente digamos, por esto, porque el orden o la cantidad de comparaciones es de n al cuadrado. Entonces, lo que se basa, o en lo que se basa, es en dividir el arreglo en dos e ir ordenándolo por partes. De esa forma se logra digamos, un ordenamiento por ahí más eficiente. O se disminuye la cantidad de comparaciones, mejor dicho. No es un número digamos, muy fijo, a veces puede ser que se ordene digamos, más rápido que en otras opciones. Pero bueno, no, va a quedar por fuera digamos, del alcance de la materia. Por ahora, digamos, con esto digamos, que hemos visto, digamos, hemos comentado digamos, los tres métodos de ordenación con los cuales vamos a trabajar. Y bueno, como les decía, si les resulta por ahí difícil comprenderlo ahora, no se asusten. La idea, digamos, en la clase es que ustedes comprendan cuál es la idea sobre cada uno de los métodos de ordenamiento o cuál es la idea de lo que se busca realizar en su algoritmo, en el algoritmo, pero después ustedes van a tener que sentarse y empezar a mirarlo y tratar de razonarlo ustedes, y es la única forma por ahí de entenderlo, es la única forma de verlo. Pero de esta clase la idea es que se lleven la idea general que se hace durante el arreglo, y después sí, empezar a sentarse y mirarlo y estudiarlo. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta aquí? Bueno, si vimos esto, bueno, si ya no hay digamos, ninguna pregunta, vamos a continuar. Bueno, lo que nos queda digamos, por ver es el tema del desafío, que bueno, yo no contesté ninguna pregunta, pero vi que algunos por ahí ya mandaron algún enunciado, alguna resolución. Las resoluciones las vamos a ver para el martes que viene. El martes que viene vamos a ver la resolución de este desafío que se lanzó para esta semana. Y nuevamente, para la semana que viene, también hay otro desafío con las mismas características, que va a ser también tomar un ejercicio de la práctica 8, el ejercicio 4, y la idea es que lo resuelvan en grupos de 2 o 3 alumnos, con carátulas con los datos, para que sepamos bien a quién corresponden, y que realicen el análisis, las estructuras de datos con datos de ejemplo, las declaraciones de variables y los encabezados de algoritmos que se necesitan digamos, para resolverlo, tal como se hicieron digamos, con este desafío más actual. Nuevamente, la idea de eso es que se puedan ver ustedes análisis de problema. ¿Cuál es la fecha límite para entregar el desafío de la clase anterior? Y siempre es antes de que comience digamos, la clase, o sea que
el desafío de la clase anterior, la fecha límite era antes de que empiece esta clase, a las 6 de la tarde. Y para esta fecha, para este ejercicio también la fecha límite es hasta el viernes que viene. ¿O porque ya no lo presentaste todavía, Juan Cruz? Bueno, voy a detener la grabación porque ya está, con los temas ya estamos.